Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a terminar con esta parte de intercambio de calor, comentando pues los últimos dos temas que tienen que ver con la convección y la conducción, perdón, transferencia de calor por convección y por radiación. Eso será bastante rápido, comentaremos los detalles y vamos a empezar. La convección, como ustedes saben, es un proceso de intercambio de calor que involucra siempre a un fluido. Y por fluido, nosotros entendemos que es un gas o un líquido, ¿no? La parte importante de la convección es algo llamado corriente de convección, que precisamente es ese fluido que se dirige de la parte más caliente a la parte más fría del cuerpo en cuestión que nosotros estamos calentando. Aquí hay un ejemplo en el libro que muestra cómo se generan estas corrientes de convección, ¿sí? Tenemos un circuito, esta parte está hueca completamente, un circuito que está lleno de agua, entonces inicialmente esta flama pues no aparece, ¿no? Entonces el agua está quieta. Inicialmente tampoco hay nada de esta cosa que en realidad es tinta. Entonces, inicialmente todo se encuentra bastante quieto, entonces no pasa nada. Sin embargo, dado un momento, se enciende la llama de una vela y se acerca a una parte cargada a la derecha del centro de este recipiente. Entonces, lo que va a pasar es que en esta zona, pues va a empezar a calentarse las cosas, ¿no? Todas las partículas que están por ahí, pues se van a empezar a mover, a golpearse entre sí, y uno de los lados por los cuales van a salir, pues va a ser más fácilmente hacia acá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí tienen una barrera que les impide ir hacia abajo, entonces lo más fácil para ellas, pues es que se vayan para arriba. Entonces, por esa razón es que tú puedes observar que hay unas flechitas que indican la dirección de estas partículas, todos van para aquí arriba, y pues como llevan una velocidad bastante grande, pues van a dar la vuelta a todo el circuito, ¿no? Entonces aquí se sigue calentando esto, pues se siguen impulsando las partículas. A esas partículas en movimiento se les llama corriente de convección. Para darnos cuenta de que esa corriente existe es cuando entonces se aplica una cierta tintura, ¿sí? Se toma tinta, se riegan unas cuantas gotitas para que se haga visible y entonces lo que vamos a observar es precisamente eso, que hay un movimiento de esas gotas en este sentido, ¿no? O sea, no vamos a observar que van para acá. En realidad vamos a observar una que otra gotita, ¿no? Por probabilidad que se mueva en sentido contrario, pero la mayor parte se va a estar moviendo en esta dirección. Bien, entonces a eso se refiere el dibujo con crear corrientes de convección, ¿sí? Que son cantidades de partículas que se mueven en una dirección de la parte caliente, ¿sí? Porque está originado por la vela, aquí está caliente, a las partes más frías, que son las partes más alejadas, ¿sí? Bueno, ahora, existen dos formas de convección. La convección llamada convección natural y la convección forzada. La convección natural se debe únicamente a diferencia de temperatura, es decir, cuando hay una delta T presente. Este caso, que se presenta aquí, es un caso de convección natural, porque lo único que estamos haciendo es hacer que esta zona tenga una temperatura T más alta que la temperatura que hay pues, en el resto del sistema. Por eso da lugar a corrientes de convección. Por eso se llama convección natural. Este, Convección forzada es el otro tipo de convección. Este tipo de convección forzada se da cuando nosotros tenemos, como dice acá, un motor y aspas para que se genere el movimiento, ¿no? En cierto sentido. Entonces, desde aquí arriba, aquí si te das cuenta, es el flujo de aire que entra, aire frío, entra por donde está el motor y entonces lo lleva para la parte de arriba, ¿no? Es decir, sí hay un punto, hay una caldera, por aquí es donde se está llevando a cabo una elevación de la temperatura, pero se le ayuda de manera sustancial con un motor para que esas partículas que están entrando pues vayan a la parte de arriba, ¿no? Venzan a la gravedad y entonces se pueda distribuir el calor hacia todos lados, ¿no? Entonces, cuando hay un motor presente, cuando hay aspas, cuando hay una ayuda extra, a eso se le llama convección forzada. Bien, ¿qué sigue diciendo el libro con respecto a la convección? Bueno, dice lo siguiente.
Lo leo, dice, a diferencia de la conductividad térmica, la convección no es una propiedad del sólido o del fluido, sino que depende de muchos parámetros del sistema. ¿Ok? Se sabe que varía según la geometría del sólido, el acabado de la superficie, la velocidad, densidad del fluido y conductividad térmica. Además, las diferencias de presión influyen también en la transferencia de calor por convección. Para entender cómo la convección, bueno, ya después vi un ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Tan solo en este caso numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. Si tú recuerdas, en cálculo, nosotros lo que hacemos es tomar funciones de tipo f de x, ¿no? Al cálculo que nosotros estamos utilizando es cálculo de una variable. Cuando llegas a la universidad, si es que llegas, ojalá que sí, verás cálculo de 2 y cálculo de 3 variables. Y se complica bastante, ¿no? Bueno, hay que hacer demasiada talacha, por decirlo así, demasiado trabajo para sacar un resultado. Entonces imagínate, si te está costando trabajo el cálculo de una variable, imagínate meterle 5, 6, 4 o más variables todavía. Entonces, se entenderá que entonces calcular H, que es el flujo de calor, pues es una labor muy complicada. Muy complicado, ¿no? Es muy complicado tener una expresión matemática como tal para H. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque hay muchas variables. Y en segundo lugar, por lo siguiente. Observa tú esta imagen que tenemos aquí en el libro, donde tenemos un recipiente completamente sellado, cerrado, aislado. Y en la parte del medio metemos una barra metálica que está a una temperatura mucho más alta que los alrededores. Eso va a provocar en sí que cerca de las caras se formen corrientes de convección. Recuerda, hace rato, tan solo el poner una vela cerca de un pedacito del circuito hacía que se moviera, pues aquí también va a haber corrientes de convección tanto de un lado como del otro, suponiendo que el grueso de la placa es despreciable, ¿no? Es demasiado pequeño comparado con el ancho y el largo. Bien, entonces se van a formar corrientes de convección, pero aquí lo que se van a formar también son remolinos o también fenómenos llamados turbulencias. Turbulencia, ¿ok? Va a haber turbulencia. La turbulencia es un fenómeno adjudicado a la hidrodinámica, la cual lleva a ecuaciones de tipo Navier-Stokes. Creo que se escribe así. Stokes. Ajá. De Navier-Stokes, las cuales no tienen solución analítica. ¿Ok? Así de fácil, no tienen solución. Es decir, no podemos ocupar las técnicas de cálculo diferencial o integral que conocemos para poder resolverlas y hallar una expresión de qué va a pasar con una partícula que esté por acá moviéndose. Es decir, después de cierto tiempo, si yo sé la posición y la velocidad de esta partícula, después de cierto t, la pregunta es dónde va a andar. Por acá o por acá o por acá, no lo sé. No sé ni por dónde va a andar, ni sé qué velocidad va a tener. Entonces, eso sucede porque hay turbulencia, porque la turbulencia da lugar a sistemas caóticos, ¿sí? O, en todo caso, a ecuaciones de tipo Navier-Stokes que no tienen solución analítica. Sencillamente no se puede, punto. Lo único que se puede hacer es, en vez de todo esto, bajo ciertas circunstancias especiales, se han hecho simulaciones. Simulación por computadora, ¿no? Pero las simulaciones pues son válidas para un caso nada más, para una cantidad de condiciones iniciales. Entonces, son buenas siempre y cuando le atines a las condiciones que tú tengas en la realidad. En fin. Bien. Lo que sí podemos saber es que este transporte de calor pues se va a hacer más grande, más pequeño de acuerdo a ciertas variables. Es decir, es evidente, por ejemplo, que si esta barra metálica que yo meto acá fuera muy pequeñita,
Entonces, pues obviamente el calor o el transporte de calor, pues también se va a ir para abajo, ¿no? Y si esta barra se hace mucho más grande, entonces el transporte de calor también se incrementa. Entonces, digamos que H es directamente proporcional al área y también es directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? Porque si esto está pues tibio apenas, pues entonces va a propiciar que el movimiento pues no sea tan rápido, que obviamente el calor que vaya de este punto al resto del recipiente pues sea más lento. Pero si yo meto acá una barra metálica muy caliente, pero muy caliente, pues eso rápidamente va a propiciar que el movimiento de las partículas que se encuentran aquí cerquitas pues se haga muy rápido y rápidamente puedan llenar todo el espacio con ese movimiento, ¿sí? Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo, pero sí podemos tomar algunas variables que nos dan pues cierta información. En este caso, el área y la temperatura, que es precisamente lo que dice por acá. Bien, el libro después, bueno, pasa a mencionar la radiación. Ahora, para cerrar este punto, la convección es un fenómeno que, como discutimos en clase, es muy usado, ¿no? En sistemas de calefacción o al contrario, ¿no? Sistemas de enfriamiento. Es muy utilizado en las cocinas, cuando se hace pan, cuando hacen tamales, cuando ustedes van al baño de vapor, ¿sí? Se utiliza la convección para esos fines. Está muy extendido su uso, ¿no? Lo malo es que pues es muy difícil de calcular. Bien, ahora hablando de la radiación, ya nos echamos 11 minutos con esto, vamos a hablar de radiación. La radiación es otro fenómeno. Es difícil para nosotros tal vez imaginarnos de qué se trata porque se trata de ondas electromagnéticas y nosotros apenas empezamos a tratar de ver ondas. ¿Qué es una onda? Y electromagnéticas, pues tampoco vamos a saber. Entonces, lo que tienes que entender es que las ondas electromagnéticas son una forma en la que la materia y la energía se comportan, ¿no? Es un fenómeno físico distinto a los que conocemos, pero que existe. Con ondas electromagnéticas, pues, ¿qué podemos tener? Tenemos la electricidad, ¿sí? Tenemos la luz, tenemos los colores y pues tenemos un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo, las radiofrecuencias, el radio FM, el radio AM, son manifestaciones de estas ondas electromagnéticas. La electricidad produce ondas electromagnéticas, no quiero confundirte, digo, hay una relación aquí intrínseca. La electricidad produce ondas electromagnéticas y parte de esa manifestación son, como lo menciono, luz, los colores, la radio, la televisión, o sea, es un medio de transportar energía de un punto al otro, ¿ok? Sin necesidad de un medio como tal, ¿ok? Más o menos, bueno. No te preocupes si no entendiste, es un tema que necesita un poco más de tiempo. Pero la radiación térmica, que es lo que nos interesa, es una onda electromagnética, ¿sí? Dice que son ondas emitidas o absorbidas por un sólido, un líquido, un gas debido a su temperatura. ¿Cómo nosotros podemos ver esto en palabras cristianas, ¿sí? En castellano. Este, a ver si no está por acá, no está por acá. Es un fenómeno que has visto muchas veces, cuando tú, por ejemplo, tienes que hacer una fogata, ¿sí? Entonces pones por ahí los palitos, eh, agarras gasolina, agarras papel, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí tienes los palitos de madera. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a encenderla? ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues se quema, ¿no? Ahí está el fuego. Pero sucede algo todavía más interesante, que la madera, que aunque no se está consumiendo, se pone de un color rojo intenso. No solo la madera, si tú introduces un pedazo de hierro o fierro, como tú lo llames, y le pones al fuego por mucho tiempo, también se va a poner de ese color rojo intenso. De hecho, si tú lograras que la temperatura de la flama fuera muy alta, tú siguieras poniendo ahí materia, como por ejemplo un trozo de hierro, en vez de estar al rojo vivo, como se suele llamar, esto pasaría al azul y después al blanco.
Es decir, que mientras más caliente esté una cosa, su color va a cambiar. ¿Ok? Entonces, a ese color que tú y yo podemos observar, es lo que se le puede conocer como radiación térmica, ese color que se manifiesta. Obviamente, hay radiación que nosotros no podemos ver, y es lo que dice la siguiente línea importante aquí. Dice, todos los objetos, ojo, con una temperatura superior al cero absoluto, emiten energía radiante. Habíamos visto en el capítulo 16 que existe algo llamado cero absoluto. El cero absoluto es un valor teórico que son menos 273.15 grados centígrados, ese es el cero absoluto, donde se supone que la materia carece de movimiento. El movimiento, pues, no tendría que existir. La verdad es que nadie ha llegado por ningún método al cero absoluto. Los científicos han llegado a menos 273.14 y varios nueves por acá, ¿no? O sea, muy cerca del cero, pero no han llegado al cero absoluto. ¿Sí? Es un límite teórico. ¿Sí? Aquí es donde las cosas parecen bien curiosas, porque en matemáticas hablamos de límites y decimos, pero ¿cómo carambas puede algo hacerse más y más y más y más grande? ¿O cómo no puedo yo seguir aumentando algo, disminuyendo algo? Pues hay cantidades físicas que realmente tienen un límite, no podemos atravesarlo. Una es la velocidad de la luz, otro es el cero absoluto y así por el estilo. Bien, entonces, pues en la práctica, todos los objetos estamos por encima del cero absoluto. No hay nada en el cero absoluto hasta donde conocemos. Y por tanto, todos los cuerpos entonces emitimos energía radiante. Si alguna vez viste la película de Depredador, que es un clásico con Sylvester Stallone, no, Arnold Schwarzenegger, sabrás que una de las maneras en que este animalejo detectaba a sus víctimas era porque veía cómo irradiaban calor, ¿no? Tenía visión térmica, veía las zonas calientes, ¿no? Bueno, dato anecdótico innecesario, pero es importante que lo sepas. Todos los objetos que existen irradian energía. Ahora, no toda la energía la podemos ver en forma de un color en específico, porque obviamente objetos que están muy fríos emiten un color muy tenue que nuestra vista no es capaz de detectar. Pero objetos que sí están muy calientes, como por ejemplo un pedazo de hierro pues muy caliente, pues luego vemos que se pone rojo. Entonces ahí decimos sí, pues efectivamente no lo voy a tocar porque está muy caliente. Bien, siguiente párrafo fue importante, menciona lo siguiente, dice, las mediciones experimentales han demostrado que la razón a la que es radiada la energía térmica, o sea, qué tan rápido, es decir, esa H, desde una superficie varía directamente a la cuarta potencia de la temperatura. ¿Qué significa eso? Dice, si la temperatura de un objeto se duplica, es decir, un 2, si la temperatura se duplica, entonces, ¿qué va a pasar con la emisión de energía? Pues dice, la razón con la que emite energía térmica se incrementa 16 veces. Significa que el 2 lo elevemos a la potencia 4, porque es 2 por 2, 4 por 2, 8 y por 2, 16. ¿Sí? Entonces, experimentalmente, también se ha visto este comportamiento, que cuando yo aumento la temperatura, el valor de la energía que yo mido, de esa radiación que utilizan algunos aparatos especiales, siempre va en esta relación, a la cuarta potencia. Si la temperatura es 7, entonces aquí pues es 7 a la 4, no sé cuánto sea eso. Si aquí la temperatura es 20 grados, entonces aquí pues va a ser 20 a la 4, que tampoco sé cuánto es, pero debe ser bastante. Bueno, entonces experimentalmente se sabe eso. Es una característica, ojo, esa característica después va a recibir un nombre especial, no lo vayas a olvidar, va a venir en el examen, no es cierto, no va a haber examen, pero bueno, de mi materia no, pero a lo mejor en un examen de admisión sí. Bien, luego dice, un factor adicional que ha de considerarse al calcular la razón de transferencia de calor por radiación, ojo, es la naturaleza de las superficies expuestas. ¿Qué se refiere con naturaleza? Los objetos que son emisores eficientes de la radiación térmica son también eficientes para absorberla. ¿Ok? Bien. Entonces decimos que
Si un objeto es bueno absorbiendo, también es bueno emitiendo. Luego sigue diciendo, un objeto que absorbe toda la radiación que incide sobre su superficie se le llama absorbedor ideal. Un objeto de ese tipo también será un radiador ideal. ¿Qué me está diciendo, profesor? Bueno, dijimos que todos los objetos, aquí, en este, irradian energía, ¿sí? Todos. No la vemos, pero cualquier objeto está irradiando energía. Ve el objeto que tienes a tu derecha en este momento. Un lápiz, un sacapuntas, un gato, un perro. Todos están irradiando energía térmica. No se ve, pero sí podemos hacer un experimento para saber que realmente es así. Sin embargo, aquí nos dice que también los objetos reciben radiación. ¿De dónde la reciben? Pues del medio circunvencino. ¿Por qué? Pues porque no existen objetos totalmente aislados en el universo. Cuenta cuántos objetos hay alrededor tuyo. Bueno, todos ellos están irradiando energía. Entonces, por un lado están emitiendo energía, pero por otro están recibiendo energía de los otros 50.000 objetos que están a su alrededor. ¿Ok? Entonces, irradian y absorben todo el tiempo. Sigue diciendo, no existe un absorbedor realmente ideal, pero en general, cuanto más negra sea su superficie, eso se sabe experimentalmente, tanto mejor absorberá la energía térmica. Por ejemplo, una camisa negra absorbe más energía radiante solar que una camisa más clara. Y ese es un ejemplo que todo mundo conoce. Si tú sales a la calle y quieres que te queme el sol horrible, pues sal con una playera negra. Pero si tú te vas a ir a las pirámides, ahí de turista, algún día, cuando vayas a la pirámide de Cholula, a cargarte de energía, pues siempre vas a llevar una camisa. ¿De qué color? Blanco. En general, pues para que no te quemes, ¿no? Si vas de blanco, pues sufres un poquito menos. ¿Cómo, hablando de camisas negras o blancas, puedo yo corroborar este párrafo final de acá? Recuerda, una característica de un objeto que absorbe bien energía térmica es que también la emite. Piensa en otro muchacho que está por acá con una camisa negra. Si tú alguna vez has utilizado una camisa negra bajo los rayos del sol, ¿qué es lo que siente tu cuerpo? Pues mucho calor. ¿Por qué? Porque la camisa como tal absorbe mucha energía térmica. Pero recuerda que los objetos que son buenos absorbiendo también son buenos emitiendo. Entonces se carga de energía y al mismo tiempo está liberando energía. Y adivina hacia dónde libera energía. Pues en primer lugar hacia tu cuerpo, ¿no? Entonces tu cuerpo está recibiendo toda esa energía que está absorbiendo por encontrarse bastante cerca de esa camisa negra. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, igual el color blanco, por el contrario, como recibe muy poquita energía, pues también emite muy poquita energía y por eso suelen ser, como dicen algunas personas, colores un poco más frescos, más llevaderos, si es que vas a salir a la calle, ¿no? Finalmente, bueno, siguiente diapositiva. La emisividad. Bueno, ahora vamos a meter un factor aquí, ¿no? Dijimos que el color de una superficie está relacionado con qué tan buen emisor bueno, la capacidad de emitir y absorber, ¿no? Que también emite y absorbe radiación. Bueno, decimos que estas dos son prácticamente iguales porque si es buen emisor, es bueno absorbiendo. Si es malo emitiendo, es malo absorbiendo. Entonces nos vamos a quedar con la palabra emisor relacionado al color del objeto. Y vamos a definir algo que se llama emisividad, con la letra E. Es una medida de la capacidad de un cuerpo para absorber o emitir radiación térmica. Esta E va a estar entre los valores 0 y 1, ¿sí? Donde 1 obviamente significa que es un buen emisor o absorbe muy bien, y 0 significa que absorbe muy mal la energía térmica y la emite muy mal también. Obviamente, cuando yo estoy hablando de un objeto que es negro,
tiene el valor 1. Cuando yo estoy hablando, ¿cuál será el contrario? ¿Cuál es el color, por así decirlo, en este caso que refleja muy bien todas las ondas que inciden sobre él? Pues no es el blanco, sino es algo todavía más, que va más allá, que es por decirlo así, el color plateado. ¿Por qué razón decimos que pues no recibe o no absorbe radiación? Porque cuando tú te observas en una superficie plateada, incluso puedes ver tu cara, ¿no? O sea, tu cara se está reflejando, tu imagen se refleja, no absorbe absolutamente nada. Si tú, por ejemplo, tienes un zapato, piensa en un zapato, qué feo zapato está por acá, un zapato negro, ¿no? Y imagina que está sucio, ¿sí? Cuando está sucio y tú lo ves, pues dices, guácala, está bien cochino este zapato. Pero ¿qué pasa si tú, en vez de dejarlo cochino, agarras la crema, el cepillo y lo empiezas a lustrar y lo limpias muy bien? Llegará el punto en que cuando esté muy limpio, incluso hasta puedas ver el reflejo de tu rostro ahí. ¿Qué significa? Que la luz que tu cuerpo emana, bueno, no es que lo emane, sino que la refleja de la luz del sol o de la habitación, al principio pues se quedaba ahí, ¿no? Porque la superficie pues estaba sucia, absorbía esa emisión de luz. Pero ahora, cuando ya está bien limpiecito, lo que hace es reflejarla, ¿no? Entonces, mientras una superficie refleje mejor los colores, también va a ser un mal emisor, ¿sí? Absorbe muy poco, casi nada, emite tampoco, también muy poco, y por lo tanto le corresponde el valor de 0. Ojo, porque hay algunos problemas que no dicen qué valor de emisividad le corresponde, pero pues se intuye que puede ser en alguno de los extremos. Ahora bien, aquí sí podemos hablar de una ecuación para la radiación R. La radiación R nosotros la podemos medir como la energía por unidad de área y por unidad de tiempo. La energía por unidad de tiempo, es decir, si yo divido energía entre tiempo, me da lo que es la potencia. La potencia se mide en newtons, el área se mide en metros cuadrados, entonces la radiación yo la voy a medir en watts sobre metros cuadrados. Ahora bien, yo también había dicho que esta radiación o esa cantidad de energía transmitida era proporcional a la temperatura de la cuarta potencia. También sé que tiene que ver con la emisividad, porque si es un zapato que está todo sucio, pues va a emitir va a absorber mucho, ¿no? Pero si es un zapato limpio, pues va a absorber muy poquito, ¿no? Entonces depende de la cuarta, depende de E. Por lo tanto, yo puedo llegar a algo llamado la ley de Stefan Boltzmann, que me resume todo esto que les he platicado, que me dice que la radiación se puede expresar tanto como la potencia entre el área y también se puede manejar en términos de la emisividad, la temperatura de la cuarta potencia y una constante sigma que tiene el siguiente valor, ¿no? Entonces, la ley de Stefan Boltzmann me dice eso, me dice que la radiación es proporcional a E, a T a la cuarta y a una constante sigma. Bien, esta parte de la potencia entre área es necesario que lo conozcas porque pues de ahí nosotros podemos pues resolver algunos problemitas que se encuentran al final. ¿Qué más acerca de la radiación? ¿Existe únicamente la ley de Stefan Boltzmann? Pues no. Bien, hay otro fenómeno que nosotros podemos describir, algo que se llama ley de Prevost del intercambio de calor, que dice que cuando un cuerpo se halla a la misma temperatura que sus alrededores, irradia y absorbe calor con la misma razón. Y tenemos dos ejemplos. El primero es el de un foco, una bombilla antigua, ahorita ya casi no se usan más que por los señores viejitos en sus casas, siguen usando su foco del 60 o del 100. Si tú te das cuenta, esos focos, cuando tú los apagas, te darás cuenta de que el filamento está rojo, 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 ¿sí? Y poco a poco empieza pues, a ponerse, pues, del color metálico que suelen ser, ¿no? Tungsteno, creo que es el material con el que están hechos. Pero es muy rápido esa transición. O sea, ver que está rojo y se apagó.
¿Qué sucedió allí? Bueno, sucede que cuando está recién apagado, pues emite rápidamente energía térmica a todos lados, ¿no? Como le emite muy rápido, pues cambia su temperatura demasiado rápido también. Pero cuando ya llega a una temperatura pues cercana a la temperatura ambiente, no significa que deje de radiar. En realidad sigue radiando temperatura porque todos los objetos que se encuentren por arriba del cero absoluto irradian energía. Pero recuerda que todos los objetos que se encuentran alrededor también le están devolviendo algo de su energía. Entonces, no significa que esa barra de tungsteno que se encuentra acá sigue enfriando eternamente. No, sino que entra en una especie de equilibrio. Y eso se puede manifestar mediante un dibujo como este. Aquí yo tengo mi objeto de interés. Yo sé que conforme pase que todo el tiempo va a estar irradiando, ¿sí?, energía, pero que también en medio, las paredes de este sistema, por ser hechas de un material que se encuentra en la Tierra y que está a una temperatura mayor al cero absoluto, también van a irradiar energía hacia él. Entonces va a haber una especie de equilibrio. A ese equilibrio se le llama ley de Prevost, ¿no? Que dadas circunstancias va a llegar a haber un equilibrio entre los cuerpos que están a misma temperatura, ¿sí? O sea, no significa que ya no irradien energía, siguen irradiando, pero la cantidad que irradian es la misma cantidad que absorben. Y pues eso es todo en cuanto a la radiación, ¿ok? Entonces, hacemos un pequeño recuento. Nosotros sabemos que hay corrientes de convección, que hay convección de tipo natural, de tipo forzada. Sabemos también que es muy difícil encontrar una expresión analítica para esa transferencia de energía. ¿Por qué? Porque son muchísimas variables las que intervienen. Hay fenómenos de turbulencia, de caos, etc. La radiación es otro fenómeno por el cual se transmite energía, que todos los objetos, absolutamente todos, irradian energía térmica, unos poquita, otros mucha. Y un ejemplo claro es cuando los objetos cambian de color, cuando se empiezan a calentar demasiado, como una barra de hierro. Los objetos que son buenos emisores también absorben mucha energía, y para eso utilizamos una letra llamada emisividad, que tiene valores entre 0 y 1, donde el 0 significa que absorbe muy poco y emite muy poco, y se le asocia a los colores plateados o brillosos. Y el 1 significa que absorbe mucha energía y se desprende de mucha energía, y eso está asociado al color negro. Finalmente, definimos lo que es la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice que esa cantidad de radiación depende de la cuarta potencia de la temperatura y de la emisividad, así como de una constante de proporcionalidad. Y finalmente, la ley de Prevost nos dice que para objetos que se encuentran a la misma temperatura, pues ellos irradian y absorben calor con la misma razón. Y ya, es todo. Media hora de clase, muy larga, sí, tenemos que platicarlo también, para poder pasar a otro tema justamente después de que le des cerrar a esta página.